Muy bien, vamos ya con el primer bloque de Factor 33 y esta noche vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a hablar sobre felicidad, sobre salud mental en tiempos de crisis también, ¿por qué no? Vamos a abordar este tema con Claudio Basualto, gerente general de Inmobiliario Urbana. Bienvenido, Claudio, al programa. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros la doctora Maciel Fonseca, psiquiatra, jefe subrogante del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Concepción. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros. Y también está con nosotros el psicólogo del Centro Terapéutico CETIF, Pablo Uribe también. Bienvenido al programa, Pablo. Bienvenido al programa. Partamos con el tema de, en tiempo de crisis, hablar sobre felicidad es absolutamente necesario, Claudio, ¿no? Es necesario desde que está escrito esto que se está estudiando, 500 años antes de Cristo. O sea, desde Parménides. Ya se conversaba esto, por lo tanto siempre ha sido un tema. Lo que llama la atención y la poderosa atención es que tú cada vez que ves una mujer en estado de gravidez, normalmente las personas dicen ojalá que nazca sanito y que sea feliz. Lo extraño es que durante todo el desarrollo del ser humano como que no hay cursos para ser feliz. Entonces, la verdad que hoy día, con todo lo que ha avanzado el mundo de la psicología positiva, claramente uno entiende que podría educarse a la felicidad, porque no es tan simple serlo. Claro. Sí, y además que la felicidad, de acuerdo a una opinión personal, Claudio, si me permite, es una opción personal. Uno decide ser feliz, ¿no? Sin duda. Porque al final del día tiene que ver cómo tú educas tus percepciones, porque la verdad que, bueno, aquí están los especialistas, pero normalmente las percepciones uno se las construye a partir de su historia, ¿cierto? De tu familia, donde fuiste educado y todo lo que tú traes y naturalmente desde ahí uno podría llegar incluso a modificarlas, y haciéndose cargo de eso, en definitiva. Sí, bueno, y también, en términos objetivos, en tiempos de crisis también la autoridad, sobre todo el Servicio de Salud Concepción, también está aplicando programas de salud mental, doctora. Y eso a nosotros nos ha llenado de alegría, de felicidad también, ¿por qué no decirlo? Porque ayuda, digamos, a la contención social de las personas. Claro, efectivamente, yo creo que en el contexto de crisis que estamos actualmente nos permite a nosotros visualizarnos como personas y que no solamente somos o existen patologías de salud mental, ¿ya? O no solamente patologías de trastornos mentales, sino nos permite ver como individuos de lo que somos realmente, que es la totalidad y la integralidad como persona, ¿ya? Yo creo que eso es el llamado del día de hoy, que tiene que ver con el bienestar de nuestra salud mental, y eso es lo que se ve actualmente en el contexto de crisis y por qué se ve tan afectado como en la actualidad. Efectivamente, desde el Servicio de Salud Concepción existe la disponibilidad y tenemos los servicios, tanto en atención primaria, que es nuestra puerta de entrada, para que nuestros usuarios puedan recibir la primera contención. Y si eso necesita un nivel de complejidad mayor, los usuarios pasan a un nivel de especialidad mayor. Efectivamente. Y además, dentro del Servicio de Salud Concepción, hace 10 años que existe un equipo, que es el equipo de psicotrauma. Que ha tenido un éxito extraordinario. Y tiene una historia también muy exitosa. Efectivamente, el equipo de psicotrauma se comienza a formar el año 2008, previo al terremoto. Ya, entonces existió un trabajo de preparación, que es un equipo multidisciplinario que actualmente está conformado por 12 integrantes, donde hay psiquiatra adulto, psiquiatra infantil, trabajadores sociales, hay psicólogos. Bomberos también hay. Sí, también el encargado de emergencia del servicio. Entonces es un equipo multidisciplinario que parte y se conforma del interés de ellos mismos antes del terremoto. O sea, ellos se reunieron y hicieron reuniones previas, tenían una línea de trabajo y después se tienen que desplegar efectivamente cuando ocurre el terremoto. Y el equipo de psicotrauma ha tenido que desplegarse en distintas contingencias o en distintos eventos, y en este evento particular también se ha tenido que desplegar. Sí, y yo me acuerdo que el equipo psicotrauma, doctora, estuvo exportándose a otros eventos, ¿cómo se llama?, hacia Antofagasta, hacia el norte, pero también tuvo una participación muy particular, sobre todo cuando ocurrió el accidente donde fallecieron más de 20 personas en la Cuesta Caracoles, los hinchas de O'Higgins de Rancagua. Exacto. Bueno, pero es que justamente, fíjate que lo relevante que tiene esta conversación tiene que ver cómo puedo yo educar y entrenar a la población para que desde siempre sepa enfrentar estos gatillantes. En algún instante fue el terremoto, en otro instante fue, cierto, el levantamiento social. Lo que pasa es que las labores que normalmente se ejecutan son labores que son de contención o reparación.
La pregunta es igual que cuando vas al dentista. Sería, si tuviéramos una muy buena salud bucal, probablemente no iríamos al dentista casi nunca. Vamos con una lesión importante porque no hemos tenido una educación dental apropiada. Lo mismo, entiendo yo, mental. Ocurre en el tema mental, porque si las personas estuviésemos debidamente educadas desde muy niños, probablemente tendríamos herramientas y competencias que nos permitirían enfrentar distintos escenarios a los cuales todos los seres humanos nos vemos día a día expuestos. Pablo, ¿cómo ve el tema en su calidad de psicólogo y terapeuta, digamos, que está permanentemente, digamos, con pacientes? Más o menos como plantea Claudio, en relación a que es totalmente válido los equipos que obviamente tienen que trabajar en función y sobre todo en un país en el que estamos, ¿no es cierto? Y en la crisis que estamos frente. Y en la crisis, la contingencia. Ahora, en relación a lo que decía Claudio, muchos factores que tienen que ver con la promoción de la salud, un tema ya más digamos, prospectivo, más que reactivo, se relacionan con la motivación intrínseca, con las cosas que a las personas, digamos, le hacen felices. De esa perspectiva que tiene, digamos, la psicología positiva, va de la mano con lo que dice Claudio, en el sentido de esas herramientas que las personas tienen. O sea, independiente que tengamos veamos hoy día, estemos en un contexto donde sea fácil visualizar algunas carencias o déficits. Por otro lado, yo planteo, también tenemos una abundancia de muchos recursos. Y eso a nivel individual de cada persona, me imagino que ustedes también en el equipo de trauma, independiente de tratar algunos aspectos que vienen en detrimento, producto de estas reacciones al estrés o a estos eventos ciertos estresantes, también hay otros aspectos que las personas traen en sí mismas y que son trabajables para su bienestar. Claro, porque aquí, doctora, hay una situación traumática cuando la persona se enfrenta, digamos, a, por ejemplo, una situación de saqueo de su local comercial o de incendio, tal vez. Hay una situación muy compleja, digamos, allí en términos de enfrentar ese momento, ¿no? Claro, yo creo que además esta contingencia social, a diferencia de otras emergencias, por ejemplo, el terremoto, los otros eventos han tenido un inicio y un final bastante claro. ¿Ya? Entonces, en esta situación de contingencia, quizás el inicio fue paulatino, el inicio para una persona fue en cierto momento y para otra persona fue en otro momento. Y en la actualidad no hay un fin claro. Entonces, eso también hace que la heterogeneidad de la afectación que queda tan claro, que tenga cada una de las personas es muy distinto. ¿Ya? Aquí tenemos personas, bueno, dentro de lo que se habla están las víctimas primarias, las secundarias, terciarias y las cuaternarias. Las víctimas primarias son las que directamente han recibido el impacto. Ya que ahí podemos tener las personas que han sido saqueadas, ¿cierto? Las que han sido víctimas de robo o agresiones. Tenemos las víctimas secundarias, que son los familiares de las víctimas primarias. Entonces ya tenemos más gente afectada. Las víctimas terciarias corresponden al personal, ya sea de salud, bombero, carabineros, que han prestado atención, ¿ya? Y las que han estado ahí presentes en la situación. Y las cuaternarias somos todas las personas que vemos o recibimos la información de medios de comunicación. ¿Ya? Entonces, esta contingencia social tiene la particularidad que no está el inicio tan claro, ni tan claro, ni el final tan claro tampoco, y además hay mucha población que está afectada, y ahí está afectada de diferentes formas. Entonces no es la misma forma solamente un saqueo, sino que aquí está la heterogeneidad y la peculiaridad también de cómo abordamos esta situación. Sí, completamente. Claudio, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Nos hicimos responsables de lo que estamos viviendo? A ver, el análisis que hemos hecho tiene que ver fundamentalmente con que esto se viene acumulando desde hace mucho tiempo. Es decir, esto no pertenece o no es patrimonio de un gobierno en particular. No, por supuesto que no. Siento que recuperada la democracia, cada uno de los presidentes que se sucedió tuvo un acento determinado. El primero que tuvimos, el que hablaba, ¿cierto?, de la transición hacia la democracia, Elwin, tuvo por foco hacer justicia en la medida de lo posible, y lo que de una u otra manera se buscó fue estabilizar económicamente el país, ¿verdad? Y poder demostrarle a los agentes externos de que éramos capaces de poder transitar, ¿verdad?
Luego se profundizó esa misma línea con Frey. Frey recuerda que en su lógica era la apertura, sí, claro, ¿cierto?, económica, cosa que se logró. Luego en el gobierno de Lagos, estoy simplificando al máximo todo esto, sí, luego en la lógica de Lagos, acuérdate que era crecimiento con igualdad, sí, claro, y ya apareció el primer concepto, sí, de igualdad. Sí. Entonces quiero detenerme un segundo ahí. Desde ahí hasta la fecha, sí, aparentemente esa igualdad no llegó. No, claro. Y lo que se generó la expectativa. Se generaron muchas expectativas, sí, pero lo que sí ocurrió es que es innegable que Chile creció los últimos 30 años muchísimo. De hecho, pasamos de tener menos de $3.000 de ingreso per cápita a más de 25.000. Sí, claro. No hay ninguna duda que Chile creció. Lo que pasa es cómo se repartió esta torta. Claro. Y ahí viene otra complicación que no es menor y que tiene mucho que ver con temas que me gustan mucho, que tiene que ver con el tema del consumo responsable, sí, o la educación financiera que las personas tienen. ¿Qué terminó ocurriendo en Chile? Solamente voy a analizar una industria, la industria del retail. Fíjate cómo se desarrolló los últimos 30 años. Y fíjate que terminan diciendo que tu felicidad está no solo a un clic de distancia, sino también tiene tu nombre, y es una tarjeta de crédito. Te están invitando entonces en una lógica de que consumo es igual a felicidad. Sí, claro. Pero solo te gatillan la línea más hedonista, ¿cierto? Sí. Dejando fuera cualquier otra realidad de felicidad. Por lo tanto, ¿dónde está el daño aquí? Es que hoy día tengo a más del 50% de la población de Chile con morosidad. Sí. Eso significa mucho más que deuda. Sí. No tengo capacidad de pagar mi deuda. Sí. Y además, más del 90% con deuda. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Es que muchos aglutinaron, quisieron compensar a través del consumo muchas cosas, pero que finalmente están endeudados. ¿Y quiénes son los que siempre terminan ganando? Los de siempre. Sí, claro. Entonces tú empiezas a acumular esto y claro, la FP, la ISAPRE, las colusiones, etcétera, fueron gatillando y sumando una con otra y finalmente terminó lo que terminó ocurriendo. Pablo, te quiero preguntar, aquí hay una excesiva expectativa, por lo tanto, digamos, de parte de un modelo que no dio el ancho, entonces. Lógico. Y cuando hay una excesiva expectativa, por lo general tiene que ver también con, un optimismo en ocasiones que rellena un poco, digamos, o un exceso de confianza. Sí. Que, bueno, el optimismo no es malo mientras se acompañe de realismo en alguna medida. O un exceso de confianza. Y eso se puede ver de personeros de gobierno y un montón de otras personas que durante muchos años han estado, digamos, con una narrativa o muy desconectados de la sociedad. Y en relación a lo que decía Claudio, ese mismo tema del consumo, cómo la gente a través de lo extrínseco busca una felicidad, entre comillas, justamente es contrario a lo que te planteé anteriormente, de una felicidad que parte más de lo intrínseco, sí, claro, con las cosas que a ti lo hacen felices y le generan un estado, digamos, como decía un psicólogo checo, de un flow, de un fluir. Sí, claro. ¿Te fijas? Cuando el tiempo se pasa volando y tú pasas horas en una actividad y nadie te paga por eso. Entonces las cosas que te hacen feliz hoy en día no son intrínsecas, no, claro, son parte de una socialización para el consumo. Más vacíos que cualquier cosa. Exacto. Claro. Y en ese mismo punto, de hecho, hay una autora psicóloga de la Universidad de la Frontera, María Elena de Negri, tiene una serie de libros al respecto sobre el desarrollo del pensamiento económico y la socialización económica en Chile. Entonces, teniendo personas que ya llevan trabajando el tema y estudiando el mismo tema que dice Claudio del endeudamiento desde el punto de vista psicológico, no haya una educación. Y eso es sospechoso al menos. No, pero por supuesto que sí. Claro. Y lo otro, aquí, doctora, quiero preguntarle sobre un poco, digamos, lo que estamos recogiendo, es el tema de que vamos más por, en esto de alcanzar la felicidad, vamos más por la teoría del tener que el del ser, digamos, en definitiva, ¿no? Con una cosa completamente equivocada. Yo creo que lo que dice Claudio y Pablo en el transcurso de los años como que se ha ido perdiendo cuál es la esencia del ser humano, claro, que es conectarse, el cultivar el ser, el conectarse con las propias raíces. Además, los cambios sociodemográficos, si nosotros miramos las familias, ya no son como las familias aglutinadas de antes, que estaba la red de apoyo, y eso también va influyendo en cómo va afectando a cada una de las personas en el contexto de la salud mental, porque ya tenemos menos redes de apoyo, las familias cada vez son más pequeñas.
los hijos también son cada vez menos de la familia. Entonces, como dice Claudio, quizás nos encontramos una sociedad como muy hedonista en el del placer, en el del querer tener, pero no hemos ido perdiendo de la esencia que realmente somos como personas y como seres humanos. Y a veces también está de lado y hemos dejado de lado el compartir, el mirar a otro, la empatía, el conocer a nuestros propios vecinos. A veces ni siquiera conocemos eso. Lo que aparece con las catástrofes a veces. Sí, claro. Fíjate que hay un economista que se ganó un premio Nobel, que es Herbert Simon. Él decía que justamente una de las cosas que le ocurrió a este modelo económico es que quienes toman decisiones en las empresas, estoy hablando de grandes empresas o grandes decisiones, han perdido un factor clave, que es la empatía. Y justamente lo que le ha faltado a nuestro modelo económico es ese, justamente la empatía y haber exacerbado la lógica hedonista del consumo y creer que bienestar es sinónimo de consumo. Claro. Y ese es la gran trampa, porque efectivamente es exactamente lo contrario. El consumo debe ser una consecuencia de otras cosas, pero no es el fin en sí. El gran fin, a mi juicio, es que cuando las personas descubrimos que la gran tarea que tenemos es primero descubrir quiénes somos, y cuando tú te metes en esa gran aventura, yo creo que recién empiezas a entender de qué se trata la felicidad, porque es una tremenda tarea meterse en uno mismo. Y es un desafío maravilloso. En esa línea hay un tema, digamos, que se los quiero plantear. Por ejemplo, hoy día, un crédito hipotecario tomado hace 20 años. ¿Cuánto es la tasa de interés de ese crédito hipotecario? Entre un 5 y un 6% anual. ¿Cuánto es la misma tasa, digamos, de ese crédito hoy día para los créditos nuevos? Es entre 1.8 y un 2%. Subió un poquitito ahora último por la... Pero ya, sí, pero llegó a estar así. Llegó a estar, ya, así. Pero 2.3, 2.4, por ahí está, ¿no? Entonces, Claudio y Macías y Pablo, y la verdad es que las cosas que lo que uno esperaría como cliente de ese banco es que lo llamara el banco. Le dice, ¿sabe, señor? Reprograme el crédito. Le ofrecemos una tasa a lo mejor no del 2 ni del 2,3. Siguiendo la línea de tu vice, hoy día ocurre algo que es peor aún. Ya. En este proceso, las tasas llegaron a ser las más bajas en septiembre de este año. Correcto, sí. Posterior al 18 de octubre, entonces las tasas subieron. Sí. Pero déjame contarte que muchos bancos, y esto es muy grave, muchos bancos hicieron a sus clientes firmar las escrituras y ellos no las firmaron. Retiraron esto, los últimos 7 u 8 días del mes, no se firmó nada, se pasó al siguiente mes y ahora sí que están disponibles a firmar, pero a una tasa diferente. A una tasa mucho más alta. A río revuelto ganancia pescadores. Y eso es lo que le hace daño a nuestro modelo económico. Por eso que personas que quieran o empresas que quieran sacar beneficios de corto plazo. Y eso no puede ser. No puede ser. Eso no está bien. Esa ventaja tan pequeña, digamos. No puede ser. Tan egoísta. Así es. Y como bien dices tú, no te llaman para decirte por qué no viene a bajar su tasa. A bajar su, tasa. ¿Y por qué no? No lo logro entender, porque igual uno podría ser igualmente rentable. Claro, sí, completamente. Doctora, yo la verdad es que encuentro que el programa de salud mental es, primero, absolutamente necesario, y en segundo lugar, encuentro que es altamente eficiente como para poder atender, digamos, a las personas que han sufrido, y si han sufrido, digamos, una situación de trauma muy, muy profunda, ¿no? Claro, efectivamente, este es un programa que ha ido creciendo con el tiempo. Antiguamente el tema como de salud mental no estaba tan en boga, no era tan importante, y cada vez las políticas públicas han ido poniendo la salud mental como prioridad. Y ahora en estos momentos obviamente que tenemos como prioridad la salud mental en el contexto en el que nos encontramos, pero también tenemos la importancia de la población vulnerable, que tenemos el adulto mayor, el contexto en el cual estamos ahora, la población infanto-juvenil también. Entonces, en estos momentos el servicio cuenta con dispositivos tanto de atención primaria, que son los que atienden el 80% de nuestra población, ya en cuanto a salud mental, y han aumentado la resolutividad y se les han entregado herramientas. Y los casos más complejos pasan a un nivel de especialidad con un equipo multidisciplinario donde está psiquiatra, psicólogo y diferentes profesionales, porque la idea es abordar
a la persona con patologías de salud mental desde un enfoque integral, no solamente desde el enfoque antiguo, que es el enfoque biomédico, donde el médico era solamente el más importante, sino que la mirada más integral, más biopsicosocial, claro. Es importante el trabajo que hace con los psicólogos como Pablo, como la mirada integral de la persona, no solamente el enfoque biomédico, que es muy antiguo en estos momentos. Y quiero preguntarle a Pablo, ¿qué tenemos que aprender del estallido social como persona, en lo más profundo de nuestro ser, Pablo? Yo creo que tenemos que desarrollarnos como personas y el tema de considerar una cultura o a nivel estatal políticas de bienestar para que sean transversales en salud, educación, trabajo, etcétera, porque el desarrollo, el crecimiento parte pues, intrínsecamente, como he dicho en algunas ocasiones, porque nosotros no podemos controlar los otros factores externos. Entonces, pero lo que sí podemos controlar, lógicamente, es nuestra felicidad. Y en alguna medida, no es que podamos controlar el 100%, también hay factores, ¿no es cierto?, biológicos en eso y otros temas, pero en alguna medida sí somos, digamos, sí controlamos nuestra felicidad. Y eso yo tengo una utopía en eso. Sueño con que se... I have a dream. Claro, que vuelvan las clases de filosofía, educación cívica y ojalá de la felicidad. Pero que, y aquí viene la utopía, que esté dado por profesores que lo hagan súper entretenido, de tal manera que los niños realmente quieran tener clases de educación cívica, de filosofía y aprender a ser felices. Sería ideal. Sería ideal. Tendríamos otra perspectiva de sociedad. Otra manera de enfrentar las vicisitudes de la vida. Completamente. Se nos fue el tiempo en esta tan rica conversación. Claudio Basualto, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Nuevamente, sí. Y muchas gracias por estar primero y en segundo lugar que sea un gran término del año. Muchas gracias. 2019 contigo, con Urbana y con todos tus colaboradores. Gracias. Muchas gracias también, doctora Maciel. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. La doctora Maciel Fonseca, psiquiatra, jefe subrogante del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Concepción. Y también muchas gracias le decimos al psicólogo Pablo Uribe, psicólogo del Centro Terapéutico CETIF. Muchas gracias también por la participación en esta oportunidad y que termine muy bien el año 2019.